buenas noches, sea usted bienvenido a su programa de análisis de la noticia. Es un honor poderle informar y llevar este análisis acompañada de Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buen viernes. Gracias, Sandy. Buen viernes. Se llegó precisamente esta noche de viernes, pero no nos vamos a despedir de usted sin antes hacer el análisis de 3 temas de la coyuntura nacional. Y empezamos con uno que se vuelve a la vez de tema un drama realmente humanitario. La caravana de migrantes. Por supuesto, vamos a iniciar entonces con este primer tema de análisis. De hecho, en las últimas horas, en los últimos minutos se ha compartido que ya se ha empezado a descontrolar la situación en 2 puntos fronterizos. Julio, vamos a darle seguimiento. Iniciamos entonces con el análisis. Eran las 7 de la noche del pasado jueves cuando los migrantes hondureños llegaron a la ciudad de Santa Rosa de Copán, donde algunos indicaron que continuarían a pie o buscarían ser llevados hasta la frontera con Guatemala. En horas de la mañana del viernes, los migrantes fueron retirados por fuerzas de seguridad de la frontera al Corinto para permitir el acceso del transporte pesado que se encontraba varado por más de 3 horas. ¿Por qué nosotros por ahí no podemos pasar? No, son los mismos, hermano. Son los mismos. Solo Dios. Él es carne y hueso y yo soy carne y hueso también. Porque tienen el pan de cada día. Los migrantes que van en la caravana se movilizan a pie, camiones, autobuses y vehículos particulares en los que algunos avanzan largos tramos. Para hoy se tiene previsto la llegada de 3.000 hondureños más que estarán ingresando por la frontera de Agua Caliente. En ese punto se unirán otros 600 migrantes que esperan entrar al país, pero se encuentran varados debido a que solo se permite el ingreso de quienes porten los documentos establecidos por migración, entre ellos la prueba de COVID-19. Tiene que haber hisopo y esta es la prueba de sangre que le hicieron a nosotros. Entonces, ¿por qué a nosotros no lo dejan para cruzar? Es lo que están pidiendo. A diferencia de otras caravanas de migrantes, en esta ocasión se observa la presencia de más agentes de la Policía Nacional Civil y fuerzas del Ejército Nacional, resguardando las fronteras del país, al igual que ocurre en Honduras. La falta de oportunidades es por lo que buscan entonces el famoso sueño americano los migrantes hondureños. Los migrantes hondureños se encuentran con una serie de dificultades en el camino del sueño americano, con la esperanza de ingresar a los Estados Unidos y conseguir un trabajo. Miles de familias indican estar desesperados, ya que lo perdieron todo durante el paso de las tormentas tropicales. Pues la verdad nosotros salimos porque no tenemos empleo, perdimos todo y soy madre soltera. Ellos son mis hijos, me los llevo todo para poder trabajar y mantenerlos. Cuatro. Yo solamente quiero ir a trabajar. ¿Usted quiere llegar a Estados Unidos o a México? A México más que todo a trabajar porque necesito operar a mi hijo. Lo que los ha obligado es que no hay trabajo y lo estamos muriendo del hambre. ¿De qué sector es usted, amigo? Yo soy de sector cofradía y no hayamos trabajo. ¿Usted no ha tenido trabajo por temas de su edad? ¿Usted ha ido a buscar trabajo a diferentes industrias? Ha llegado a buscar y dicen que la gente ya no dice que tengo 40 años, no que tengo 60 años. Entonces dice, esta gente ya no lo ocupamos. A pesar de que los migrantes caminaron por más de 12 horas, 600 hondureños fueron retornados después de que no se les permitiera el ingreso al cruce de la frontera al Corinto. A los migrantes se les brindó camiones para ser trasladados a su país. 2 familias se resistían a regresar a Honduras. Las imágenes son impactantes de los niños durmiendo en el suelo. Bueno, ahí lo tiene usted, verdaderamente una situación en la cual, Sandy, tenemos que analizar hoy si es una cuestión de peligro, ahí habrá que ver para quién. Yo particularmente pienso que más peligro para los migrantes en este instante y fuera de algunas cuestiones de seguridad y sobre todo de salud que podemos ver para la población guatemalteca o una necesidad. Y se convierte en una combinación de ambos al final de cuentas, porque por supuesto que es un peligro una travesía como esta que hacen la caravana de migrantes, pero se vuelve también la única alternativa ante la falta de oportunidades del Triángulo Norte. Un drama humano el que hemos observado en estas imágenes que nos han compartido nuestros compañeros que están dándole cobertura a esta caravana de migrantes. De hecho, hay varios equipos periodísticos que están desplegados en los distintos puntos fronterizos, Julio, donde nos han mostrado
esta situación complicada. Vemos cómo son aproximadamente 3.000 los migrantes hondureños los que están tratando de pasar por nuestro país. Dentro de ellos hay varios niños, varias mujeres, varias personas también de la tercera edad. Imagínate cómo se arriesgan, porque recordemos, hay población vulnerable que está buscando el sueño americano sin pensar entonces o sin importarle el riesgo que existe de contagios, otros temas también en temas de salud, de seguridad. Lo que quieren es una oportunidad. Una oportunidad, pero es una oportunidad que se ve negada hoy por hoy, y no solo por el gobierno republicano de Donald Trump, sino que esto lo demostró también el gobierno demócrata durante los 8 años que estuvo Barack Obama, y recordemos, Joe Biden, que era su vicepresidente, que dentro de pocos días asumirá la presidencia estadounidense. Así es. Así que veamos unos datos que hemos preparado para usted a efecto de hacer este análisis de una manera todavía más documentada. Y por favor vea esto, la caravana puede ser una amenaza tanto para los guatemaltecos, digamos que sí, como para los mismos integrantes de la misma por algunos motivos. Señalemos algunos nada más. Primero, el potencial riesgo, y esto es muy evidente, de contagio o transmisión del COVID-19. La caravana viene toda en conjunto y vienen de todas las edades y de todos los estratos. La travesía misma representa un peligro para la integridad física de quienes integran la caravana por distintas situaciones. Van a pie, el sol, el clima, el COVID-19, los vehículos, todo esto. Menores de edad, mujeres y adultos mayores corren más riesgo por ser los más vulnerables. Y hoy, en este momento, solo estamos esbozando algunos de los posibles riesgos que se dan dentro del tema de la caravana. Por supuesto que también hay que hacer el análisis sobre el tema de riesgos, digamos, para Guatemala, por ejemplo, qué es lo que nos puede a nosotros interesar. Yo el riesgo que veo en todo caso es que pueda ser, digamos, la caravana portadora del COVID-19, aunque en estos momentos, según lo que han reportado las últimas informaciones en la hora anterior, pues también de alguna manera parece que hay enfrentamientos, ¿no?, que ponen en riesgo también a los mismos integrantes de la caravana y, bueno, a las fuerzas de seguridad de nuestro país. Así es, Julio. Se ha dado una situación hace unos minutos en la frontera, tanto del Florido como también de Agua Caliente, donde las personas están tratando de pasar en este momento sin respetar los protocolos, sin respetar también los requisitos que se están solicitando. Porque veamos, Guatemala está permitiendo el ingreso, pero si cumplen con la documentación correspondiente y también que tengan una prueba negativa del COVID-19, porque recordemos que una de las principales también misiones de las autoridades guatemaltecas es resguardar la salud de la población guatemalteca. Claro. Y de esta manera también asegurarse que no sea un peligro de contagio para otras personas e incluso te diría para las personas que también están participando de la caravana, pero fue una situación que no se quiso respetar y que de hecho pues ya hay algunos enfrentamientos que se están realizando en estos dos puntos fronterizos, Julio, y vemos entonces... Mira esas imágenes, sí, mira esas imágenes. Es triste, cuando preguntamos aquí, ¿la caravana es una amenaza o una necesidad? Yo te diría las dos. Sí, las dos. No sé cómo las ves. Es una cuestión híbrida. Por supuesto que es una amenaza por todo lo que hemos dicho, particularmente para quienes la integran, aunque ya se está convirtiendo también en una situación violenta, como tú lo dijiste, en la frontera. Pero, ¿qué nivel de desesperación, viendo estas imágenes que están en pantalla aquí en A la Medida, debes de tener para salir con tus hijos en brazos, así tan pequeños, con su pacha y todo? Mira esto, porque no encuentran las oportunidades de vivir, de desarrollo, de paz, de trabajo que tienes que tener en tu país. Mira, esta todavía es una menor más pequeña, aparte que ya la madre parece bastante menor de edad también. Vamos con otros datos, Sandy, ¿te parece? Adelante, Julio. Porque ahora vamos a ver el tema sobre si esta caravana es una necesidad, tal y como tú lo estabas planteando. Claro que sí. La otra cara de la moneda es esa, porque para los migrantes del Triángulo Norte, tampoco es esto que algo que solo le atañe a los hondureños, Sandy. Las caravanas son una necesidad por lo siguiente. Hay altos índices de violencia y delincuencia en nuestros países. La falta de oportunidad de desarrollo, la falta de oportunidad de emprendimiento y, por supuesto, de crecimiento en lo personal, en lo académico, en lo laboral. Utilizar el servicio de los denominados coyotes también es una situación que se hace muy cara y onerosa, mientras que ser parte de una caravana de este tipo termina, digamos que relativamente siendo gratuito, ¿verdad? Porque siempre, me imagino, habrá algún gasto. El COVID-19, las depresiones ETA y IOTA, además, acrecentaron aún más el desempleo, la pobreza, la necesidad en nuestros países. Entonces, Sandy,
aquí está, se une perfectamente como un eslabón de una cadena el peligro y la necesidad en una caravana de migrantes. Totalmente, sabemos que Honduras fue azotado también por las tormentas tropicales Zeta y Iota, pero también que el nivel de contagios del COVID-19 está creciendo considerablemente. Hoy teníamos un contacto con periodistas de Honduras, Julio, y nos indicaban que están superando los 131,000 contagios. Imagínate. Entonces, esto ha azotado también de una gran manera la economía de este país, al igual que otros del mundo, como nosotros también, que estamos enfrentando una situación. Hay necesidades, sí, pero también hay pues todo un protocolo, todo un operativo de seguridad que se mantiene también para resguardar la salud y la seguridad de todos los pobladores. Así es, Sandy. Propongo entonces lo siguiente. Vamos a una pausa comercial, pero ¿qué te parece si cuando regresemos, antes de analizar el siguiente tema, podemos tener un enlace con lo que está pasando precisamente en estos momentos con los migrantes hondureños? Es necesario. Cuando regresemos de la pausa tenemos entonces el contacto con nuestros periodistas para que nos relaten lo que está sucediendo. Ya volvemos. Así es. Entonces, señoras y señores, vean esto de la 2 a la 3. No cambien porque nosotros somos a la medida. La ministra de Educación, Claudia Ruiz, emitió una disposición legal en la que se ordena a todos los centros del Sistema Educativo Nacional integrar el Comité Escolar de Gestión de Riesgo. Asimismo, pide designar al encargado de salud escolar y la Comisión de Prevención y Atención para la Emergencia provocada por COVID-19. En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 4 del Acuerdo Ministerial 300-2020 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El artículo 2 del Acuerdo 3-2021, que establece esta disposición, señala que las direcciones departamentales de educación velarán por la integración del citado comité y la designación del encargado de salud escolar y la Comisión de Prevención y Atención de la Pandemia. Otra de las responsabilidades de estas direcciones es que deben procurar el funcionamiento adecuado de dicho ente conforme las directrices del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En el mismo artículo, la cartera educativa indica que antes del inicio de actividades educativas presenciales, los centros educativos deben elaborar el protocolo sanitario de prevención y control para COVID-19, tomando como base el protocolo de regreso a clases publicado por el Ministerio de Educación. Vigencia. El presente acuerdo entra en vigencia inmediatamente. Bueno, ahí están las directrices, ¿no?, dictadas a través de estos acuerdos ministeriales, precisamente por este Ministerio de Educación. La pregunta para usted en casa y obviamente Sandy aquí en el estudio es si efectivamente esto se va a lograr establecer, porque yo ya veo bastante complicado y complejo todo lo que va a pasar en este año 2021 otra vez en el tema educativo. Por supuesto, estoy de acuerdo con que haya todos los niveles de protección, con que hayan los protocolos establecidos. La idea me parece buena. La situación es, ¿de verdad se van a poder implementar? Esperemos que sí. Yo esperaría que sí, Julio, y que se quedaran también ya establecidos, no solo por la pandemia, sino ante otras situaciones, porque riesgos pueden existir de cualquier índole y también un plan de prevención. Hemos hablado, la prevención. Esto podría ser entonces un plan que ya puede quedar establecido para poder atender distintas situaciones que se pueden presentar en los centros educativos. Yo creo que es muy oportuno, pero sí requiere que sean capacitados correctamente. Sí, en su momento yo creo que este comité de gestión de riesgos podrá servir eventualmente también para cuestiones de prevención, por ejemplo en contra de la violencia que puede haber en las afueras de las instituciones educativas, hasta otro tipo de prevención ya más profunda como la prevención propia de los embarazos en adolescentes y prevención de todo tipo, hasta evacuaciones, por ejemplo, en simulacros de terremotos y otras situaciones que se pueden volver un problema. Así que la idea no me parece mal. Ahora, para el 2021 veremos cuál es su funcionamiento. Totalmente, Julio. Yo creo que al final este plan piloto se puede ir fortaleciendo y aparte es oportuno porque a veces hablamos, bueno, hay relajamiento por parte de la población ante las medidas porque no hay quien controle. Bueno, tal vez teniendo estos comités se puede tener un mayor control en los centros educativos y verificar que se estén siguiendo con todos los protocolos. Y aparte de ello, cada establecimiento sería recomendable que pudiera establecer su propio protocolo de prevención y de atención también de esta pandemia y de otros riesgos que existen. Es que precisamente, Sandy, a eso vamos. No puede existir únicamente un protocolo, tal vez de manera
manera genérica, pero es que cada una de las escuelas tiene condiciones, tiene situaciones que son diversas, que son distintas, la infraestructura, el lugar, la zona, el departamento, el municipio, todo eso, ¿no? Que se vuelve algo muy particular. Así que vamos entonces a ver los datos que hemos preparado para usted y ahí los va a encontrar en pantalla. Sandy, este 2021 va a continuar con cambios, definitivamente en los centros educativos. En los municipios que se encuentran en color rojo, es obvio que no se van a tener clases presenciales, pero en aquellos municipios que están en color naranja y amarillo, podrán en algún momento, cuando así lo determinen las autoridades de educación, habilitar la modalidad híbrida. Todos los centros educativos, sin excepción, deberán tener un comité escolar de gestión de riesgo, un encargado de salud escolar y una comisión de prevención y atención para la emergencia provocada por el COVID-19. Los centros educativos además deben elaborar un protocolo sanitario de prevención y control para el COVID-19, tomando como base el protocolo de regreso a clases ya establecido por el Ministerio de Educación. Y aquí cuando hablamos de todas las instituciones educativas, digo yo, es obvio, ¿no?, que esto también se va a hacer o va a extenderse hacia los centros educativos privados, si no, no tendría ninguna razón de ser. Nosotros esperaríamos que así fuera, Julio, porque, no lo dice. Porque de esta forma también... bueno, pudieran también establecer este modelo, te diría, los centros educativos privados, sin necesidad que se les imponga, porque al final es una buena práctica, una práctica que se debe ir replicando sin necesidad que te lo impongan, sin necesidad que te digas que si no lo tienes se le va a establecer una multa, porque es parte de la responsabilidad que cada centro educativo debe tener, sin importar si es público o es privado. Es correcto, Sandy, así que vemos como cada vez más aquellas palabras que pues empezábamos a decir el año pasado se están convirtiendo más en realidad cuando vemos que el COVID-19 efectivamente vino para quedarse, porque estos comités no deben desaparecer después del 2021, pueden servir para muchísimas otras cosas más, pero ahora la situación es... ¿qué es lo que va a pasar el resto del año? ¿Qué es lo que va a pasar cuando ya venga la vacuna? ¿Qué municipios van a adoptar ese sistema híbrido? ¿Será que la parte medular en cuanto al tema de población escolar, que es esta parte donde estamos hablando, por ejemplo, del departamento de Guatemala, en algún determinado tiempo, en este transcurso del 2021, pasará a tener ese sistema híbrido? ¿Pasaremos a la alerta naranja o a la alerta amarilla? No lo sabemos todavía. Todavía no, Julio, pero sin duda alguna es un tema que se tiene que ir fortaleciendo. Sabemos que los centros educativos, como estuvo funcionando mucho el tema a distancia, no se le prestó mucha atención a, bueno, qué va a pasar cuando se regrese a las clases, que ya en febrero el sector público iniciará, el sector privado pues ya algunos han iniciado. Ya inició. Entonces, como decías, vino para quedarse y nosotros tenemos que ir acoplando también nuestra vida a esta pandemia, a esta enfermedad, y sobre todo aprender que la lección que nos vaya quedando es que la prevención debe fortalecerse, porque en nuestro país estamos muy débiles en este aspecto. Así es, así que entonces vamos a aplaudir en este momento este tema porque va apuntado precisamente hacia la prevención en materia educativa. Se recuerda que le habíamos dicho el tema del enlace, pues ya lo vamos a tener, estamos estableciendo estas comunicaciones, pero mientras lo hacemos, vamos a una breve pausa comercial, si te parece, Sandy. Por supuesto, vamos al corte y regresamos con más análisis y noticias, no se las pierda. Así es, así que no cambie, solo recuerde, somos en TN23 a esta hora, a la medida. Y bueno, aquí está la información que le habíamos prometido, la situación que se está registrando en la frontera de Agua Caliente con los migrantes hondureños que buscan ingresar a nuestro territorio. Así que vamos a establecer comunicación con Juan Pablo Garrido para que nos pueda relatar lo que acontece. Buenas noches, Juan Pablo, adelante con la información. Gracias, compañeras, buenas noches y televidentes que en estos momentos sintonizan a la medida. Importante dar a conocer la situación que se vive actualmente en el territorio guatemalteco, tomando en cuenta que muchos ciudadanos hondureños han decidido ingresar a la fuerza al territorio nacional. Esto ocurre específicamente en la frontera al Florido,
municipio de Camotán, departamento de Chiquimula. Nosotros nos encontramos ubicados exactamente en la frontera de Aguacaliente, en el municipio de Esquipulas, siempre en el departamento de Chiquimula. Como ustedes pueden observar, en la frontera de Aguacaliente no se reporta ninguna novedad. Sin embargo, sí fue necesario que fuerzas del orden público, Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala custodiaran este sector porque se tenía información preliminar que la ruta que escogieran los migrantes hondureños podía ser la frontera de Aguacaliente para poder ingresar al territorio guatemalteco por el municipio de Esquimulas, departamento de Chiquimula. Sin embargo, no fue así. Ellos decidieron tomar la ruta de la frontera El Florido en el municipio de Camotán. Puedo señalarles que nosotros nos encontramos de la frontera Camotán, El Florido, a 163 kilómetros. Ustedes pueden observar imágenes de lo que está sucediendo en la frontera de Aguacaliente y también las imágenes de lo que sucede en la frontera El Florido. Es en ese punto donde aproximadamente 3.000 migrantes intentan ingresar a la fuerza territorio guatemalteco. De momento es la información que podemos compartir. No sé si existe alguna interrogante en estudios centrales, compañeras. Sí, Juan Pablo, gracias. Le saluda Julio Talamonti. Estamos viendo este reporte desde la frontera Aguacaliente, pero nos preocupa lo que dice, es decir, en la frontera del Florido es muy probable que entonces exista todavía la posibilidad de enfrentamientos que pongan en riesgo a las personas que integran la caravana migrante y obviamente también a las fuerzas de seguridad. ¿Es esto así o cree usted que la presencia del Ejército, la Policía Nacional Civil, va a ser suficiente para disuadir cualquier tipo de acción violenta y prevenir cualquier situación? Importante mencionar, licenciado, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar vía telefónica con el gobernador del departamento de Chiquimula y él nos confirmaba que se había solicitado refuerzos de Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala para poder contener esta caravana de migrantes. Se habla extraoficialmente de más de 3.000 ciudadanos hondureños, los cuales amenazan con ingresar a la fuerza a territorio guatemalteco. Nosotros podemos señalar desde el lado de la frontera de Aguacaliente se tenía presencia de elementos del Ejército y Policía Nacional Civil de aproximadamente 300 agentes. Sin embargo, en este sector no ocurrió ningún altercado que pusiera en vilo la institucionalidad en este sector. Sin embargo, todo lo contrario en la frontera del Florido, como ustedes pueden observar, son más de 3.000 ciudadanos hondureños que amenazan con ingresar a la fuerza y esto podría tornarse en disturbios entre agentes de la Policía Nacional Civil y estas personas, que también importante señalar, no solo son personas adultas, sino también se encuentran muchos menores de edad. Hemos visto que ya han sido retornados varios migrantes hondureños a su país y que también hay ciertas inconformidades y muchas personas que no están cumpliendo los requisitos que Migración Guatemalteca ha establecido, como por ejemplo la prueba del COVID-19 que sea negativa. ¿Cómo ves tú la situación? Porque sabemos que no todos están cumpliendo los requisitos y que esto podría al final convertirse en un impedimento para ingresar a nuestro territorio. ¿Cómo ves la situación en este tema? Sandy, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con delegados de migración del país de Honduras y ellos nos comentaban que entre los requisitos principales para que las personas hondureñas pudieran continuar al país de Guatemala estaba presentar el certificado de la prueba de COVID-19 con una vigencia de por lo menos que no excedieran las 72 horas. Otro de los requisitos era aportar el pasaporte vigente para ciudadanos menores de 21 años y otro de los requisitos que solicitaban ellos para poderles acceder el paso a la frontera con Guatemala era contar con un permiso de viaje. Derivado de esto y que muchos ciudadanos hondureños no cuentan con estos tres requisitos principales, se les ha denegado el acceso. Yo puedo dar fe, desde acá de la frontera de Aguacaliente, son 84 personas las que ingresaron por puntos ciegos en esta frontera. Sin embargo, fueron consignados por agentes de la Policía Nacional Civil y devueltos a territorio hondureño.
Gracias, Juan Pablo Garrido, mucho cuidado, y este reporte pues se lo agradecemos muchísimo por esta información y actualización. Así es, Julio, esto es lo que está viviendo entonces las distintas fronteras, especialmente Aguacaliente, el Florido también, donde sabemos que hay una concentración de migrantes hondureños. En las próximas horas van a ser trascendentales, vamos a ver qué sucede porque están con el interés y están buscando ingresar a nuestro territorio y muchos pues no están cumpliendo con los requisitos. Así que concluimos el tema y ahora veremos otro análisis. Me parece. Los responsables del proyecto explicaron que tienen contemplado por medio del registro de ciudadanos el empadronamiento virtual. El objetivo es que el ciudadano tenga las facilidades que le permitan cumplir con este deber para participar en eventos electorales. Esto le permitiría al ciudadano que pueda hacer, en este caso, una consulta desde Guatemala o de cualquier parte del mundo, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo podrían tener ya listos los otros servicios, aparte de las certificaciones y eso? Esperamos que cada mes vayamos a ir publicando un nuevo servicio a través de la plataforma. Queremos llegar hasta poder hacer el empadronamiento en línea, pero es todo un proceso de transformación y de cambio, no solo a lo externo para los ciudadanos, sino que obviamente con sistemas informáticos internos que le permitan a los delegados, subdelegados de todo el país hacer este proceso. Siempre hemos cuidado el tema de la seguridad informática, hemos cuidado el tema de la legalidad, que obviamente debemos de cumplir con lo que estipula la ley, y es una transformación integral del proceso de empadronamiento y en general de los servicios del Tribunal Supremo Electoral. Para poder acceder a estos servicios, los ciudadanos deben solicitar la creación del usuario por medio de la página web del ente electoral o en las diferentes delegaciones a nivel nacional. Bueno, y aquí lo tiene usted. Entonces, a ver, yo creo que es importante el poder hablar de algunos procesos que se vayan automatizando, de algunos procesos que se vayan facilitando dentro del quehacer del Tribunal Supremo Electoral. Sandy, no solo para las organizaciones políticas, lo hablábamos en este instante y también cuando hacíamos el análisis con Andrés Estrada, el tema, por ejemplo, de lo que hablábamos en este instante, el empadronamiento, ¿no? Algo que parece que a los jóvenes no les interesa absolutamente para nada. No hay mucho interés y cuando todavía tienes que asistir a un lugar, hay puntos donde lo realizan, centros comerciales, distintos puntos donde se establecen estas mesas de empadronamiento, pero el hecho de llegar y lo toman como una pérdida de tiempo, no existe una motivación porque tienes que ir. Entonces, los jóvenes especialmente, Julio, son más tecnológicos. Sí, pero es una facilidad. Pero fíjate antes de ver los datos, una curiosidad que tú mencionaste, si me permites, la voy a lanzar para que puedas también ampliarnos esta situación. Es increíble, pero Guatemala ya tiene algunas situaciones que son automatizadas. En el RENAP puedes hacer algunos trámites. Exactamente. Antecedentes penales y policíacos puedes hacer unos trámites, pero las colas ahí están. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque todavía no existe pues esa costumbre de poder realizar los trámites. Como por ejemplo, los bancos ya tienen el sistema de la banca en línea donde tú puedes hacer las transacciones y todo, pero no se quita el hecho de ir al banco, tener la boleta y como que no existe todavía la confianza de los sistemas electrónicos. ¿Nos resistimos al cambio? Parece que sí. Parece que sí, pero bueno, hagamos el análisis también sobre la base de los datos y por favor le voy a pedir que los vea allí en pantalla. A ver, Sandy, la automatización de los procesos en el Estado guatemalteco debe ser una prioridad y esto por las demandas propias tecnológicas de este siglo en el cual nos encontramos. El hacer uso de la tecnología para poder obtener constancias, certificaciones o realizar algún otro tipo de trámite permite eficientar el tiempo y también la gestión. Y bueno, ya no te desplazas, lo haces desde la comodidad de tu hogar o la oficina. El Tribunal Supremo Electoral ha tomado la decisión de automatizar algunos de sus procesos, iniciando con el de afiliaciones para las organizaciones políticas, pero tiene contemplado también en el transcurso del año que se pueda poner a disposición de la ciudadanía el servicio de empadronamiento virtual. Yo esto lo veo con ojos muy buenos porque al final de cuentas, a ver, un padrón electoral de 7 millones y pico de guatemaltecos, siendo nosotros 18 millones según el censo del INE, es decir, ahí hay una gran brecha, ahí hay un gran vacío. ¿Y qué pasa? Es que los jóvenes no se empadronan generalmente. Entonces yo creo que se podrían hacer hasta otras cosas. Fíjate, Sandy, fuera de que esto es un gran avance,
tramitas tu DPI, porque es una obligación tenerlo, y tramitando tu DPI, tu mismo número de DPI, que sea en esa mayoría de edad tu número de empadronamiento. Podría ser otra alternativa. Una alternativa que te diría bastante viable y bastante pues, rápida, porque haces 2 trámites en uno. En uno. Sí. Entonces es aprovechar también, y es entonces el punto de reforzar esas alianzas interinstitucionales, es decir, las pláticas que puedan tener los proyectos, que puedan establecer tanto el RENAP como pues el Tribunal Supremo Electoral. Este punto sería oportuno que se tomara en consideración, Julio, todo para poder facilitar y para poder de esta forma pues generar un poco más de interés en la población que no está empadronada, de poder hacerlo y participar en los comicios. Sí, Sandy, porque fíjate, al final de cuentas propongo, ¿no? Que lo piense el Tribunal Supremo Electoral, así como le estamos hablando después, fuera de esta automatización que veo muy oportuna. ¿Por qué? Porque al final de cuentas que sea de facto por el simple hecho que es un derecho humano. Claro. Ahora, la potestad de ir a votar o no, y esa es una decisión tuya, pero es que ahí es donde viene la otra parte que también tenemos que hablarla. En la participación política de la ciudadanía para elegir a las autoridades, hombre, es que termina teniendo un gran porcentaje lo que es el abstencionismo, aquellos que no se interesan por ir a votar. Totalmente. Y mira, qué bueno que desde ya se está planteando este proyecto y que se ponga en funcionamiento. Y sobre todo hacer el llamado a la población para que no le tenga miedo a utilizar las herramientas tecnológicas, que pueda hacer sus trámites con tiempo, porque también pasa algo, tú tienes la facilidad de poder hacer un trámite de esta forma, de la manera virtual, pero también como lo dejan a última hora, pues el sistema se satura, el sistema va fallando, después todo sí, pero eso ni funciona. También vamos un poco a la responsabilidad individual, ¿no? Entonces, en este caso, el Tribunal Supremo Electoral tiene que mantener también alimentada y actualizada sus plataformas, en especial en este sistema que se va a estar estableciendo, pero la población también ir planificando los trámites que vaya a realizar. Yo creo que sí, porque al final de cuentas nosotros los guatemaltecos en la automatización de procesos o no los utilizamos y nos resistimos al cambio, como ya lo dijimos, o simple y sencillamente lo hacemos a última hora haciendo colapsar los sistemas. Y esto lo podemos ver cada vez que se tiene que hacer el trámite anualmente, por ejemplo, del pago del impuesto de circulación. Llega un momento en que esto se satura o llega un momento, por ejemplo, en que la plataforma de la SAT o de la Contraloría General de Cuentas ha llegado a presentar ciertos problemas, porque para los empleados de instituciones públicas, el tener, por ejemplo, su RTU actualizado, el tener su carencia, ¿verdad?, en cuanto al hecho de que seas deudor del Estado, entonces es una situación, y bueno, y también los que necesitan tener el finiquito en su momento para las elecciones, es una cosa que se puede ir haciendo. Yo creo que lo que dices es importante, tenemos que confiar en la tecnología. ¿Por qué? Porque así como usted confía cuando utiliza su cajero automático, así como usted confía cuando va a hacer las transacciones bancarias, pues así tenemos que confiar, optimizando tiempo, optimizando pues los recursos, no, porque esto va a tener algún costo, algunas de estas cuestiones, no todas, ¿verdad? El empadronamiento es gratuito, eso hay que decirlo, pero sí es más ágil. Totalmente, Julio. Y así tiene que continuar el Tribunal Supremo Electoral estableciendo proyectos que puedan ir entonces buscando acercar a la población el proceso electoral, ir atrayendo también el interés de todos los sectores para que exista una mayor participación ciudadana. Dando entonces esta mayor participación existe un nivel mayor de aceptación en cuanto a los resultados, que eso es muy importante. ¿Dónde está la importancia en este tema? Si la juventud no se involucra en esa participación política, que puede ser inclusive partidista, ¿verdad? Que puede ser para cargos de elección popular o simplemente en el hecho de elegir sus autoridades municipales, diputados, presidente, lo que sea, jamás vamos a lograr un cambio. Y por eso es que tenemos en el sistema político guatemalteco a figuras que se convierten literalmente en dinosaurios de la política, pero que no salen de allí, porque los jóvenes simple y sencillamente dicen esto es más de lo mismo, no me interesa y no se involucran. Esperemos que esto sirva para alentar a la juventud a participar también políticamente. Y que sean parte del cambio, de la transformación, pero si solo nos quedamos como espectadores también, bueno, entonces vamos a seguir viendo siempre lo mismo, porque no va a haber una modernización, si lo queremos ver, en el sistema político. Así que, qué bueno, la verdad, que existen estos proyectos y ojalá que siga así el Tribunal Supremo Electoral modernizándose, acercándose más y facilitando los procesos para que la ciudadanía también
se anime a participar. El cambio del sistema político guatemalteco que tú has mencionado inicia por muchos factores. El primero, el conocimiento, la participación ciudadana, la automatización de procesos, pero también con el compromiso de cada uno de nosotros de que esto no es algo ajeno. Cada vez que hay algo que tiene que ver con la elección de algún funcionario, me refiero cada 4 años, la importancia de la participación es porque de eso depende el futuro de Guatemala, el futuro de sus hijos. Y si usted simple y sencillamente deja la opción de que otros sean los que elijan, bueno, pues mal hacemos, ¿no? En función de que no estamos manifestando lo que nos parece. Y ojalá no sea solo el Tribunal Supremo Electoral el que automatice procesos. Esto tiene que ser para todo el Estado. Por supuesto. Así que concluimos entonces nuestro análisis. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otras noticias. Así es. Ya sabe que nosotros somos a la medida. Regresamos entonces con noticias de carácter judicial, porque un tribunal encontró culpables a 144 integrantes del barrio 18 por delitos relacionados a extorsión y asesinato. Los integrantes del Tribunal de Mayor Riesgo E emitieron una sentencia histórica en el sistema de justicia. A través de las evidencias presentadas por el Ministerio Público, se logró demostrar la culpabilidad de 144 integrantes del barrio 18 que se dedicaron a cometer diferentes crímenes, entre estos asesinatos y el cobro de las extorsiones. La cual se le aumenta en esta tercera parte, haciendo un total de 66 años con 8 meses de prisión computables como considerado. Que Mario Jordani García Prado, responsable como autor del delito de asesinato de grado destructiva, agravio del cargo primero de Hernández López. Por tal delito se le impone la pena de 16 años con 8 meses de prisión incomputable, la cual se aumenta en la tercera parte, haciendo un total de 22 años de prisión incomputable. El fiscal del proceso, Eddie Rodríguez, explicó que fueron 144 personas sentenciadas, principalmente por el cobro de las extorsiones. Según los datos de la investigación, la clica Crazy Gangster obtuvo por los chantajes 2 millones de quetzales. Y se logró establecer y desvirtuar de esa manera cómo operaba la pandilla del barrio 18, específicamente la clica de los Crazy Gangster, que es la clica, la segunda más grande del barrio 18. Y se pudo establecer la participación de todas las personas. La modalidad era pues entregar el teléfono siempre a través de una llamada activa, y pues las personas que funcionan como chequeos sicarios dentro de la organización pues amenazan a las víctimas. Como dato relevante, se logró llevar a juicio, se obtuvo una sentencia condenatoria en relación a las personas que se encargaban dentro de la organización de llamar a las víctimas, que sí se les logró identificar y se obtuvo una sentencia condenatoria en cuanto a ese extremo, ¿verdad? Es una sentencia histórica en el sistema de justicia. En ningún proceso penal se habían juzgado y condenado a varias personas, refirió el fiscal y el abogado penalista Edwin Mayen. Ustedes averiguan en el sistema de justicia del país, pienso que es un logro no solo para el Ministerio Público, sino para el sistema de justicia en general, porque este es el debate más grande que se ha llevado aquí en la historia de nuestro sistema, que fueron 147 personas que se llevaron a juicio. Hoy por hoy, 145 personas dentro de un proceso condenadas, digámoslo de esa manera, 155 que se llevó desde el inicio. Es un proceso grande, sorprendente. Este debate oral y público se realizó por la modalidad de videoconferencia debido a las condiciones y a las medidas de seguridad por el COVID-19. A través de estos enlaces virtuales, los sindicatos escucharon que fueron encontrados culpables. Sin embargo, 3 personas fueron absueltas de todos los cargos penales del Ministerio Público. Fueron declarados inocentes. 144 sí deben cumplir diferentes años de prisión por haber cometido hechos de extorsión y algunos asesinatos. Con imágenes de Cristian García, un reporte de Hugo Morales. Y sabe usted que en otra información, siempre en el ámbito judicial, un juez dio a conocer a Mario Alfredo Urtarte, alias el Cantinflas, cuál fue el motivo de su detención. Por cierto, este individuo es requerido en extradición por Estados Unidos. Vea la información. El miércoles 13 de enero, la Policía Nacional Civil reportó en el interior del Aeropuerto Internacional La Aurora la captura de Mario Alfredo Urtarte Ramírez, alias el Cantinflas. Un juez penal y de narcoactividad el 13 de octubre del 2020 autorizó su captura con fines de extradición hacia Estados Unidos.
El gobierno de Norteamérica pidió la captura y posterior entrega de Urtarte Ramírez por los delitos de manufacturación y distribución de heroína. En el juzgado de turno de la Torre Tribunales, un juez le dio a conocer los motivos de su detención al presunto narcotraficante alias El Cantinflas y ordenó su ingreso a una cárcel del sistema penitenciario. El caso de extradición de Urtarte será conocido y resuelto por los jueces del Tribunal Tercero de Sentencia Penal. En los próximos días, el capturado y un representante del Ministerio Público serán notificados sobre la fecha y la hora para desarrollar audiencia formal de extradición, en la cual alias Cantinflas tendrá el derecho de aceptar o rechazar que su proceso lo conozca un tribunal de Estados Unidos. El directorio de la SAT evaluará la gestión realizada por el superintendente para determinar si continúa o es removido del cargo. Díaz tiene hasta el 20 de enero para presentar los resultados obtenidos y definir si cumplió con la meta que le fue fijada. El señor superintendente tiene hasta el 20 de enero próximo para entregar su informe y el directorio tiene del 21 de enero hasta finalizar el mes para evaluar el informe y emitir una decisión si el superintendente llegó a la meta o no llegó a la meta. Es importante hacer notar que esta meta claramente que estaba firmada y que estaba aceptada desde, digamos, principio de año, es una meta que puede variar de acuerdo a las condiciones que tuvimos durante el año. Tenemos que estar conscientes, pues, que tuvimos, como decimos acá, tuvimos la tormenta tropical Amanda, Cristóbal, después COVID, después Zeta, Iota. Sin embargo, a pesar de la pandemia, la recaudación superó los 60.000 millones de quetzales. Recordemos que hay una parte cualitativa, una parte cuantitativa, eso es lo que evaluaremos nosotros en el directorio. Sé que está trabajando el señor superintendente en su informe, tiene un informe, es un informe complejo, no es un informe sencillo, y nosotros pues seremos pues claramente lo más objetivo posible a la hora de tomar una decisión, pero como lo hemos expresado en otras ocasiones, cerramos bien el año. Recordemos que hace apenas 3 o 4 meses nuestra recaudación estimada era de 57.100 millones de quetzales, cerramos casi en 60.400 millones de quetzales. Para este año la SAT se fijó una meta de recaudación de 64.000 millones de quetzales. ¿Y sabe usted que un buen número de jóvenes guatemaltecos se graduó durante el año 2020, específicamente de la carrera de perito contador? Sin embargo, deben de cumplir ya dentro de poco con otro trámite, y es el inscribirse en la Superintendencia de Administración Tributaria. Vea la información. En 2020 se graduaron más de 168.000 jóvenes de nivel diversificado y una buena parte fue de la carrera de perito contador. Estos nuevos profesionales tendrán una gran responsabilidad en el área contable de las empresas. Básicamente es parte de lo que nosotros consideramos que debe ser un proceso obligatorio para todos aquellos que van a estar ejerciendo la profesión, ¿sí? Ya sea desde el tema de perito contador como una titulación media o una educación superior en el caso de los CPAs. Pero básicamente deben estar registrados en la SAT porque eso le permite al contribuyente y le permite a la administración tributaria pues asegurarse de que las personas van a cumplir con los requerimientos que la ley nos manda a todos en el tema de la tributación. Entonces es importante que los jóvenes que recién se están incorporando al mercado laboral con esa especialización, pues puedan cumplir también con este tipo de requisitos. Parte de los requisitos que deben presentarse ante las agencias tributarias es el DPI, formulario SAT 34, constancia de antecedentes penales, título original y copia legalizada, entre otros. Está la situación en nuestro país y también cerramos con las noticias en el mundo, donde el COVID-19 sigue acaparando la atención y por lo tanto le queremos hacer la recomendación. Se viene el fin de semana, pero usted no baje la guardia. Cuídese, por favor. Y tampoco se despegue de TN23 para la información. Y como ya dijiste, lo que está pasando en el mundo, pues Apuntes del Mundo, domingo a las 19 horas con Andrés Estrada. Señoras y señores, chao. Feliz noche.